¿Cómo están amigos? Bienvenidos. En esta ocasión quiero que me acompañen a hacer la instalación de un ventilador para áticos. En este video no voy a hacer el reemplazo del ventilador, ya que el ventilador ya lo reemplazó alguien más. Fue una persona que trabaja haciendo roof, haciendo los techos. Entonces él lo reemplazó y la parte que me toca hacer a mí es la parte eléctrica. Así es que en este video solamente va a ser la parte eléctrica. Habrá un tiempo que yo les voy a hacer un video de cómo instalar desde principio a fin los ventiladores para ático paso a paso. Espero que les guste este video y empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Es que vamos a correr este cablecito. La alimentación va a venir desde aquí, desde este switch va a alimentar a el exhaust fan. Vamos a sujetar el cable bien. Vamos a ponerlo uno más. Este es el termostato. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está la tapita. Vamos a usar un conector de Romex. Estos. Okay. Listo. Cortarlo, ahí todo está bien. Listo, vamos a pelarlo antes de meterlo ahí. Ok, hacerlo ahí, atornillar. Recuerden, tiene que estar sin energía esto. Vamos a conectar primero la tierra. La fijamos ahí. Aquí está la tierra. Lo vamos a cortar pequeño. Vamos a hacer así, más o menos. Recuerden que este es un espacio bien reducido. Entonces, lo que les decía, vamos a conectar esto. Aquí está el needle nose. Ahí está. Lo vamos a apretar. Listo. Estamos en neutro directo hacia allá. Así que es blanco con blanco. Colocamos nuestro wire nut. Ahí está. Ok. Lo acomodamos bien. Ahora generalmente ya vienen cableados, pre-cableados. Este es el que está ahí, lo dejamos. Este es el que viene desde el termostato y va a quedarse ahí. Y el que queda ahí, vamos a pelarlo un poquito más. Y el que queda sería este. Si se fijan bien, sería este. Lo ponemos ahí. Listo. Okay. Vamos a poner un bueno pequeño. Ahí está. Entonces aquí está la tapa, lo vamos a poner, pero aquí les vamos a indicar. Aquí está este primero que está aquí, es para la humedad. Vamos a ponerlo en 40% y el siguiente lo vamos a poner en 85, más o menos por ahí.
está unos seguros a los dos lados. Entonces la temperatura va a estar a, pongámoslo a 50 grados y este era la humedad, perdón, y la temperatura la vamos a poner ahí a 85 grados. Y ya casi para terminar, ustedes saben, conectamos la corriente en el switch. Es algo muy sencillo, blanco blanco y los negros que van hacia el switch. Eso es todo. Vamos a comprobar este también. A ver, ¿dónde está? Aquí está la temperatura. Tenemos que bajar la temperatura ahora mismo. Ahí está. Está funcionando. Vamos a subir la temperatura a 85 y dejarlo ahí. Listo. Bueno, mis queridos amigos, este video ha llegado a su fin. Gracias por acompañarme en este día de trabajo. Te invito a que me dejes un gran me gusta. Si te gustó el video, por favor, deja tus comentarios porque me encantaría saber qué es lo que opinas. Si no te has suscrito, por favor te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta la próxima. Chao.